Bienvenidos al curso Introducción a la Biblia. Ten a la mano tu Biblia y tu cuaderno. Buscaremos algunas citas bíblicas. Puedes pausar el video si necesitas más tiempo. En el primer tema veremos para qué leer la Biblia y algunas definiciones relacionadas con la Biblia. Comencemos con una oración inicial. Comencemos con las primeras definiciones. ¿Qué significa la palabra Biblia? Es una palabra griega que significa los libros. Es una colección de 73 libros escritos por muchos autores en diversas lenguas: hebreo, arameo y griego. ¿Para qué leer la Biblia? La Biblia es una guía para adentrarse en el conocimiento de la palabra de Dios, que es palabra poderosa, como martillo que tritura la arrogancia de tu espíritu y como fuego que purifica tu corazón. Palabra viva, como venero, que fluye y riega la aridez de tu existencia. Palabra maestra, que puede enseñarte a caminar por la vida sin tropezar a cada paso con tus limitaciones y egoísmos. Palabra que es alimento para robustecer tu voluntad y movilizar tus energías hacia el bien. Palabra que es luz para disipar la oscuridad en que te mueves. No quedarás desilusionado si pones todo tu ser a disposición de esta palabra que viene a ti. Escúchala. Bien, hermanos, la Biblia es el libro de la palabra de Dios. En ella nos enseña todo lo que Dios ha hecho por el hombre en el transcurso de nuestra vida. En ella encontramos la historia de nuestra salvación, la maravillosa revelación de Dios a los hombres, que tiene su culminación y realización plena en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es un conjunto de libros de los cuales hallamos la fe de un pueblo elegido por Dios. En el Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento es la Iglesia. Otros nombres que le damos a la Sagrada Escritura, porque trata de temas referentes a Dios y también al bienestar de los humanos. También se le da el nombre de Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, dirigida al hombre. Otro nombre que le damos es libros inspirados, porque fueron escritos por hombres en el transcurso de la historia, iluminados por el Espíritu Santo. Y ellos nos transmitieron esa luz del Espíritu Santo por medio de la palabra. Y Dios nos habla. La Biblia es la palabra de Dios y en ella nos habla Dios. Jesucristo es la palabra. Vamos a leer la cita bíblica. Abran sus Biblias, por favor, en Juan 1:14.
Y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo es la palabra de Dios, hecho hombre. Y con nuestra fe, nosotros confesamos en el credo como ese Hijo de Dios, Jesucristo, se hace hombre. Cuando decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, y dice engendrado, no creado. ¿Qué quiere decir? Que ya existía, pero tomó nuestra naturaleza humana para ser nuestro Salvador, para liberarnos del demonio. Y ese Jesús, que es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que se encarnó de la Virgen María, que se hizo hombre, que padeció y dio su vida por nosotros, es el Hijo de Dios, hecho hombre. Tomó nuestra naturaleza humana para poder salvarnos. Dio su vida por nosotros. Ese Jesús, Hijo de Dios, que se hace hombre por amor, para salvarnos. Vamos a ver también en Hebreos 1, abrimos nuestra Biblia, en Hebreos 1, 2. Y nos dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Papá Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Cómo llenarnos de ella? Meditarla, conocerla y sobre todo vivirla. Ese Hijo de Dios que murió por nosotros para salvarnos. En el Antiguo Testamento, pues fue la preparación de esa venida del Salvador. Por medio de los profetas fue anunciado, como nos dice aquí la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento fue anunciado por medio de los profetas. Pero en este tiempo, en nuestros días, en este año 2020, ¿verdad?, que estamos viviendo, nos está hablando por medio de su propio Hijo. Qué importante que nosotros escuchemos esta palabra de Dios, la meditemos en nuestro corazón y la llevemos a la práctica en nuestra vida. Aprovechemos esta oportunidad de conocer la palabra de Dios, de enamorarnos de Dios, de su palabra. Porque como decíamos al principio, ¿verdad?, la Biblia es la carta de amor que Dios escribió para sus hijos. Y nosotros debemos leerla en el transcurso de nuestra vida, llenarnos de esta palabra de Dios. Jesucristo es la palabra del Padre. Se nos ha revelado, ¿verdad? En la revelación se nos dice que la Biblia es el libro de la revelación. ¿Qué es revelación? Pues, por ejemplo, si yo revelo un secreto a un amigo,
porque le tengo mucha confianza, yo se lo confío. Pero si ese secreto va a ayudar a otras personas para ser mejores, yo le puedo decir, bueno, mira, esta experiencia que yo viví, a lo mejor le puede ayudar a otras personas, ¿verdad? Se las puedes comunicar. Y ese testimonio mío, eso que yo viví, a lo mejor les va a ayudar a otras personas. Pues así la palabra de Dios ha sido transmitida, ¿verdad? Revelada. ¿Para qué? Para tener un encuentro entre un yo y un tú. Es revelarnos uno al otro. Cualquier manifestación o revelación es un signo de amor. Y Dios ha querido revelarse a nosotros por amor. Por amor nos dio a su Hijo. Por amor nos dio una madre para ese Hijo. Y por amor nos da la vida. Y por amor Dios está siempre con nosotros y nos acompaña y nos guía y nos fortalece y nos da lo que necesitamos cada día. Y así se nos revela en cada momento. Un Dios que es amor y que por amor nos dio a su propio Hijo, a su único Hijo. Y dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Amemos mucho a Dios y a su Hijo Jesucristo, porque tanto amó Dios al mundo que nos ama tanto, que nos dio a su propio Hijo. ¿Qué es inspiración? La Biblia también es un conjunto de libros inspirados. O sea, ¿qué es inspiración? Es una ayuda o gracia por la que Dios mueve a un autor para escribir un libro y lo escribe, lo estimula y asiste en ese proceso de redacción. Es ante todo una iluminación interior, que el autor descubre el significado profundo de un hecho histórico y lo consigna por escrito. Dios es el autor principal de estos libros sagrados, porque Él ilumina a los escritores para que no pueda haber ningún error que concierna a la fe y a las costumbres. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 17, versículos de 14, nos dice: Entonces Yahvé dijo a Moisés: escribe todo esto en un libro para que sirva de recuerdo. Y dile a Josué que yo no dejaré ni el recuerdo ni a Amalec debajo de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cómo Dios fue inspirando en el transcurso del tiempo, de los años, de la historia, personas que fueran escribiendo la palabra de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, para que luego se nos transmitiera esa palabra de Dios que ahora la tenemos en un libro que se llama la Biblia y que es la palabra de Dios. Pues, ¿qué contenidos tiene la Biblia? Pues la palabra de Dios, porque es la narración de una historia de salvación, un plan salvífico que Dios tiene para nosotros. En la carta a los Efesios, capítulo 1, de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos de 3 al 10, vamos a ver qué nos dice. Efesios, capítulo 3 al 10. Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos
que en Éfeso. Estas están y perseveran en Cristo. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre, de Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, para estar en la presencia santos sin marcha. En su amor, nos destinó de antemano para ser hijos suyos, en Jesucristo por medio de Él. Así lo quiso y le pareció bien, para alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa, que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto de misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo. Pues Dios quiso reunir en Él todo cuanto llegara la plenitud de los tiempos, tanto de los seres celestiales como a los terrenales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo este contenido de la Biblia, esta narración de la historia de salvación que Dios tiene para nosotros, sus hijos. ¿Cómo va interviniendo Dios en esta historia de salvación para nosotros? Esas intervenciones de Dios a lo largo de toda nuestra vida se encuentran aquí en la Biblia, en una unidad de temas, donde diferentes autores nos van hablando de ellas, autores inspirados por Dios para transmitirnos esa palabra de Dios, esa historia de salvación que quiere para nosotros. Por eso el centro de la Biblia es Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. San Jerónimo dice, la ignorancia de la Escritura es la ignorancia de Cristo. Hermanos, no ignoremos a Cristo. Esta palabra de Dios que nos habla de Cristo, tratemos de escucharla, de meditarla y de vivirla. Pero ¿por dónde vamos a iniciar? ¿Dónde vamos a comenzar a leer la Biblia? Bueno, se nos dice que iniciemos por los evangelios y sobre todo iniciemos por el Evangelio de San Marcos, que nos habla de un Jesús, un Dios hecho hombre, realmente tomó nuestra naturaleza humana, pero sin dejar de ser Dios. Y toda su historia, todo ese evangelio de Jesús, toda esa vida de Cristo, la encontramos directamente en los evangelios. En Cristo, que es la luz, que es la verdad, que es la vida, que es el camino, que es la palabra y es nuestro Salvador. Por supuesto, la primera página del Antiguo Testamento contiene muchas enseñanzas muy importantes. Sin embargo, el que las lee después de haber oído a Cristo, las comprende mejor y les encuentra otro sabor. Son palabra de Dios y no entregan a cualquiera su riqueza. Solo Cristo nos ilumina en el sentido más profundo. ¿Quién debe leer la Biblia? Toda persona, todo cristiano que quiera conocer mejor su fe, conocer bien a Jesucristo, porque la Biblia es el libro de Dios.
el libro de la iglesia y por tanto el libro por excelencia para nosotros los cristianos. Pero hay que saber leer la Biblia. La Biblia es un libro un poco difícil. No la entendemos muy fácilmente, por lo menos en algunas partes. Necesitamos alguien que nos guíe en la lectura de la Biblia. Es muy importante la lectura que nos hacen los santos. Y debemos nosotros siempre presentar la interpretación de la iglesia. Porque cuando se hacen esos grupitos que de Biblia, pero no entienden, no están preparados para explicar las escrituras, nos desorientan más. Y entonces, en lugar de ir creciendo, entendiendo la palabra de Dios, no es interpretada como debe ser. Por eso Jesús dejó a la iglesia, para que ella nos enseñe. Y están los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas, las personas preparadas en la Biblia, para que nos enseñen a conocer la Biblia, a amarla y a vivir la palabra de Dios. ¿Pero qué debo buscar yo en la Biblia? Pues yo debo buscar el plan de salvación que Dios tiene para mí, para cada uno de nosotros. Pues cómo cumplió Jesucristo con su misión y como también yo debo cumplir la obra que Dios tiene para mí, la misión que Dios tiene para mí, viviendo una vocación. La vocación a la que Dios me ha llamado desde antes de que, como nos dice en Jeremías, de antes de que nacieras ya te conocía. Y te consagré para que fueras profeta de las naciones. Hacia cada uno de nosotros, Dios nos ha conocido desde antes y nos ha dado una misión, la cual debemos descubrir en el transcurso de nuestra vida. Y la palabra de Dios nos va a ayudar a descubrir cuál es la misión que Dios tiene para nosotros.